Milán, Italia, 12 de octubre de 2006. En el Hospital San Gerardo de Monza, una madre sostiene la mano de su hijo mientras él toma sus últimos respiros. Carlo Acutis tiene 15 años. Leucemia fulminante. 3 días desde el diagnóstico hasta este momento. Y mientras Antonia Salzano observa a su único hijo morir frente a sus ojos, Carlo abre los ojos por última vez y le dice algo que ella no entiende completamente en ese momento. Mamá, no te preocupes, te daré muchos señales, muchos. Y a las 6:45 de la mañana, Carlo exhala su último aliento y Antonia queda sola. Su hijo único, su única razón de vivir durante los últimos 15 años, se ha ido. Pero lo que ella no sabe es que en 4 años exactamente, ese mismo hijo aparecerá en sus sueños para decirle algo imposible, algo que los médicos le habían dicho que nunca podría volver a suceder. Y lo que está a punto de ocurrir desafiará no solo las leyes de la medicina, sino todo lo que Antonia pensaba que sabía sobre la vida, la muerte y el poder de un Hijo Santo para continuar actuando desde el cielo. Esta es la historia real de Antonia Salzano, la madre del santo más joven del nuevo milenio, la mujer que perdió a su hijo único a los 15 años y pensó que su vida como madre había terminado, hasta que 4 años después, a los 44 años de edad, cuando los médicos le habían dicho que era imposible, cuando toda esperanza se había extinguido, tuvo un sueño donde su hijo muerto le dijo que volvería a ser madre, y ese sueño se convirtió en realidad de la manera más extraordinaria posible, porque Antonia no tuvo un hijo, tuvo dos, gemelos, Francesca y Michele, los hermanos que Carlo nunca conoció en vida, pero que él, desde el cielo, había prometido enviar. Y esta es la historia de cómo un adolescente muerto cumplió su promesa a su madre, de cómo los gemelos imposibles nacieron, y de cómo una familia destrozada por la muerte encontró esperanza en un milagro que nadie podía explicar. Pero para entender esta historia debemos retroceder, no a 2006, sino a 1994, 12 años antes de la muerte de Carlo, cuando Antonia Salzano era una mujer completamente diferente. Antonia Vial había nacido en una familia secular de Roma. Su padre era editor, siempre rodeado de escritores, artistas, intelectuales. En ese ambiente nunca se hablaba de Dios, nunca se hablaba de fe. La religión era algo anticuado, algo para personas simples que necesitaban consuelo fácil. Antonia había ido a misa exactamente 3 veces en su vida: el día de su bautismo, cuando era bebé y no tenía elección; el día de su primera comunión, porque era tradición familiar; y el día de su boda, con Andrea Acutis en la Catedral de Milán, porque así se hacían las bodas elegantes. Pero fe real, fe vivida, fe que transforma la vida, eso Antonia no tenía. Y cuando Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, ella y Andrea simplemente querían criar a un hijo educado, exitoso, feliz, nada más. Pero desde que Carlo pudo hablar, quedó claro que este niño era diferente. A los 3 años comenzó a hacer preguntas que Antonia no podía responder. Mamá, ¿qué es la Santísima Trinidad? Mamá, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Mamá, ¿qué pasa cuando morimos? Preguntas profundas, teológicas, espirituales. Y Antonia no tenía respuestas. Se sentía avergonzada. Su hijo de 3 años sabía más sobre fe que ella, una mujer adulta de 32 años. Y cuando Carlo pidió ir a misa, cuando insistió en ir todos los días, cuando comenzó a arrastrar a su madre a la iglesia cada mañana antes de la escuela, algo comenzó a cambiar en Antonia, lentamente, gradualmente. La fe de su hijo comenzó a transformarla, y en 1994, 3 años después del nacimiento de Carlo, Antonia experimentó una conversión genuina.
Comenzó a rezar, comenzó a estudiar, comenzó a entender lo que su hijo había sabido instintivamente desde que nació, que Dios es real, que Jesús está presente en la Eucaristía, que la vida tiene significado eterno. Y durante esos años, Antonia intentó darle hermanos a Carlo, porque Carlo pedía constantemente: Mamá, ¿cuándo tendré un hermanito? Mamá, quiero jugar con alguien. Mamá, no quiero estar solo. Y Antonia lo intentaba. Ella y Andrea querían más hijos, pero mes tras mes, año tras año, nada sucedía. Visitaron médicos, hicieron pruebas, intentaron tratamientos, y los doctores finalmente les dijeron la verdad. Antonia tenía problemas de fertilidad. Las probabilidades de un segundo embarazo eran extremadamente bajas, casi imposibles, y con cada año que pasaba, con cada cumpleaños de Carlo, esas probabilidades disminuían más, y eventualmente Antonia aceptó la realidad. Carlo sería hijo único, y eso estaba bien, porque Carlo era extraordinario. Un hijo como Carlo era suficiente, más que suficiente. Y entonces llegó septiembre de 2006. Carlo tenía 15 años. Estaba en su último año de escuela secundaria. Tenía planes. Quería estudiar ingeniería informática. Quería expandir su sitio web sobre milagros eucarísticos. Quería servir a Dios de maneras aún mayores. Pero comenzó a sentirse mal, cansancio, moretones, sangrados. Y cuando finalmente fueron al hospital, cuando los análisis de sangre regresaron, el diagnóstico fue devastador: leucemia promielocítica aguda, una de las formas más agresivas de cáncer de sangre. Y el pronóstico era sombrío, muy sombrío. Carlo fue hospitalizado inmediatamente. Los tratamientos comenzaron de urgencia, pero su cuerpo no respondía. El cáncer era demasiado agresivo, demasiado avanzado, y en solo 3 días el estado de Carlo se deterioró catastróficamente. Y durante esos 3 días, mientras Carlo luchaba contra la muerte en esa habitación de hospital, algo extraordinario sucedió. Carlo no tenía miedo, no estaba enojado, no preguntaba por qué yo, por qué ahora, por qué tan joven. En cambio, ofrecía su sufrimiento por el Papa, por la Iglesia, por todos los jóvenes alejados de Dios. Y le decía a su madre constantemente: Mamá, no estés triste, voy a estar bien, voy a estar con Jesús. Y mamá, te daré muchos sinales, no te preocupes, te daré sinales. Y Antonia no entendía completamente qué significaba eso, qué clase de sinales. ¿Cómo podría darle sinales si estaba muerto? Pero Carlo lo repetía con tal certeza, tal paz, tal confianza, que Antonia simplemente asentía y sostenía su mano. El 11 de octubre de 2006, Carlo entró en coma después de una hemorragia cerebral, y el 12 de octubre, exactamente en la fiesta de Nuestra Señora Aparecida, la patrona de Brasil, a las 6:45 de la mañana, Carlo Acutis murió. 15 años, 4 meses y 9 días de vida, y Antonia se derrumbó. El dolor era insoportable, físico, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho, su hijo único, su Carlo, el niño que la había convertido, el adolescente que la había enseñado a amar a Dios. Se había ido, y la casa en Milán, que siempre había estado llena de la energía de Carlo, de su risa, de su música, de sus amigos visitando, ahora estaba vacía, silenciosa, muerta. El funeral fue enorme, cientos de personas, compañeros de clase, profesores, personas sin hogar que Carlo había ayudado, ancianos de los asilos que Carlo visitaba, sacerdotes, religiosas, todos llorando por este adolescente extraordinario. Y después del funeral, después de que todos se fueron, después de que las flores se marchitaron y las tarjetas de condolencia dejaron de llegar, Antonia quedó sola con su dolor y con una pregunta que la atormentaba día y noche: ¿por qué? ¿Por qué Dios se había llevado a su hijo? ¿Por qué Carlo? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué cuando tenía tanto que ofrecer todavía
y no había respuestas, solo silencio, solo vacío, solo la habitación de Carlo, que Antonia no podía entrar sin llorar. Pero entonces comenzaron los señales, pequeños al principio, sutiles. Una mujer que había asistido al funeral, una mujer de 44 años, que había estado intentando concebir durante años sin éxito, llamó a Antonia un mes después del funeral. Estoy embarazada, le dijo, después de rezar en el funeral de Carlo, después de pedirle su intercesión. Quedé embarazada, y no fue la única. Cartas comenzaron a llegar, emails, llamadas telefónicas, personas reportando curaciones, conversiones, milagros pequeños y grandes, todos atribuidos a la intercesión de Carlo. Y Antonia se dio cuenta de que Carlo había sido serio. Te daré muchos señales, mamá. Y los estaba dando, pero el señal más grande, el más personal, el que cambiaría la vida de Antonia para siempre, todavía no había llegado. 2010, 4 años después de la muerte de Carlo. Antonia tenía 43 años, casi 44, y una noche tuvo un sueño, no un sueño ordinario, sino un sueño vívidamente real, tan real que cuando despertó no estaba segura de si había sido sueño o visión. En el sueño, Carlo estaba de pie frente a ella, vivo, sonriente, con esa sonrisa que ella conocía tan bien, y le habló: Mamá, no te preocupes, todavía serás madre, voy a enviarte hermanos, no estés triste. Y entonces el sueño cambió, y Carlo le dijo algo más, algo que en ese momento sonaba imposible, pero que años después se haría realidad. Mamá, me beatificarán y después me canonizarán. Seré santo. Y cuando Antonia despertó de ese sueño, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de confusión, de asombro, de esperanza mezclada con duda, porque Antonia sabía que era médicamente imposible que volviera a ser madre. Los doctores habían sido claros: su edad, sus problemas de fertilidad previos, las probabilidades eran casi cero, y 4 años habían pasado desde la muerte de Carlo, 4 años sin siquiera un indicio de embarazo. Entonces, ¿por qué este sueño? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta promesa que parecía cruel, porque nunca podría cumplirse? Pero algo en el sueño había sido tan real, tan tangible, tan inequívocamente Carlo, que Antonia no podía descartarlo completamente. Entonces esperó y rezó, y se preguntó si estaba volviéndose loca de dolor, si su mente estaba creando fantasías para llenar el vacío que Carlo había dejado. Y entonces, semanas después de ese sueño, Antonia comenzó a sentirse diferente: náuseas matutinas, fatiga extrema, sensibilidad en los senos, síntomas que reconocía de 15 años antes cuando había estado embarazada de Carlo, pero no podía ser, era imposible. Entonces ignoró los síntomas durante días. Tal vez era estrés, tal vez era menopausia prematura, tal vez era cualquier cosa menos lo que secretamente, desesperadamente, imposiblemente esperaba que fuera. Pero cuando los síntomas continuaron, cuando se hicieron más fuertes, finalmente compró una prueba de embarazo, y en el baño de su casa en Milán, con manos temblorosas, hizo la prueba y esperó los 3 minutos más largos de su vida, y cuando miró el resultado, cayó de rodillas. Positivo. Estaba embarazada. Llamó a Andrea inmediatamente, llorando. Apenas podía hablar. Estoy embarazada, le dijo, y Andrea pensó que había escuchado mal. ¿Qué? ¿Cómo? Los doctores dijeron. Y Antonia le contó sobre el sueño, sobre Carlo, diciéndole que volvería a ser madre, sobre la promesa, y ahora estaba embarazada, a los 44 años, 4 años después de perder a su hijo único, cuando era médicamente imposible, y ambos lloraron. No sabían si llorar de alegría o de miedo o de asombro o de todas esas emociones a la vez, porque esto no tenía sentido, no tenía explicación científica, pero estaba sucediendo. Fueron al doctor inmediatamente, querían confirmación.
Querían estar seguros, y el doctor hizo análisis de sangre, ultrasonido, y confirmó, sí, Antonia estaba embarazada, aproximadamente 6 semanas. Y entonces el doctor vio algo más en el ultrasonido, algo que lo hizo detenerse, mirar más de cerca y girar la pantalla hacia Antonia y Andrea. Hay algo más que necesitan saber, les dijo. No es un bebé, son dos, gemelos. Y Antonia no podía respirar. Gemelos. Carlo le había dicho en el sueño, voy a enviarte hermanos. Plural, hermanos. No hermano, hermanos. Y ahora había dos bebés creciendo dentro de ella. Dos vidas imposibles, dos milagros. Y supo con certeza absoluta que esto era Carlo, cumpliendo su promesa, enviando los hermanos que había querido durante toda su vida, los hermanos que nunca llegaron mientras él estaba vivo, pero que él estaba enviando ahora desde el cielo. El embarazo fue difícil. Antonia tenía 44 años. Los embarazos a esa edad son considerados de alto riesgo y embarazos gemelares son aún más riesgosos. Hubo complicaciones, momentos de miedo, visitas frecuentes al hospital, pero Antonia rezaba constantemente y sentía la presencia de Carlo, protegiéndola, protegiendo a los bebés. Y el 12 de octubre de 2010, exactamente 4 años después de la muerte de Carlo, exactamente en el aniversario de su muerte, en la fiesta de Nuestra Señora Aparecida, nacieron los gemelos, Francesca y Michele, dos bebés sanos, perfectos. Y cuando Antonia los sostuvo, por primera vez, lloró de una manera que nunca había llorado antes, lágrimas de alegría pura, de gratitud, de asombro ante la fidelidad de Dios y de Carlo. Y había algo más, algo que Antonia no había contado a nadie excepto a Andrea, otro sueño que había tenido durante el embarazo. Esta vez no fue Carlo quien apareció, fue San Francisco de Asís. Carlo había pedido ser enterrado en Asís, en el santuario del despojamiento, donde San Francisco dejó todo para seguir a Cristo. Y en el sueño, San Francisco le dijo algo a Antonia que no entendió completamente en ese momento. Tu hijo ocupa un lugar muy alto en el cielo, le dijo, y después de ser canonizado, vendrá una generación de santos. Carlos será el precursor, el primero de muchos, y Antonia había despertado confundida. Canonizado. Eso significaría que Carlo se convertiría en santo oficial de la Iglesia y una generación de santos. ¿Qué significaba eso? Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, porque los gemelos estaban llegando, y su vida estaba a punto de cambiar completamente otra vez. Los primeros años fueron caóticos, hermosos pero caóticos. Dos bebés al mismo tiempo, noches sin dormir, pañales, biberones, llantos, risas, y Antonia y Andrea estaban agotados pero felices, más felices de lo que habían sido desde la muerte de Carlo, porque los gemelos trajeron vida de vuelta a esa casa que había estado tan silenciosa, trajeron esperanza, trajeron propósito y trajeron un recordatorio constante de que Carlo todavía estaba con ellos, que no los había abandonado, que desde el cielo continuaba cuidándolos, enviándoles bendiciones, cumpliendo promesas, y a medida que Francesca y Michele crecieron, algo extraordinario comenzó a suceder. Estos niños que nunca conocieron a Carlo en vida, que nacieron 4 años después de su muerte, comenzaron a mostrar la misma devoción que Carlo había tenido. A los 4 años, Millé le preguntó por qué no íbamos a misa todos los días como Carlo, y Antonia se quedó sin palabras. ¿Cómo sabía Michele que Carlo iba a misa diaria? Nadie se lo había dicho todavía. Era demasiado pequeño, pero Michele insistió. Quiero ir a misa como Carlo, y Francesca era igual. A los 5 años pidió un rosario. Quería rezar como Carlo rezaba, y Antonia entendió. Estos niños llevaban algo de Carlo dentro de ellos, no solo porque él los había enviado, sino porque compartían la misma alma, el mismo amor por Dios, la misma hambre por la Eucaristía.
A los 6 años, tanto Francesca como Michele hicieron su primera comunión, la misma edad que Carlo cuando hizo la suya, y comenzaron a ir a misa diaria, como Carlo, y a rezar el rosario todos los días, como Carlo, y cuando podían, participaban en adoración eucarística, como Carlo, y leían vidas de santos, y ayudaban a personas necesitadas, y vivían su fe con la misma intensidad, la misma alegría, la misma autenticidad que su hermano mayor que nunca habían conocido. Y todos los que los conocían se maravillaban. Estos niños son como Carlo, decían. Es como si él nunca se hubiera ido, como si viviera a través de ellos. Y mientras los gemelos crecían, la causa de canonización de Carlo avanzaba. En 2013, la investigación diocesana comenzó oficialmente. Testimonios fueron recolectados, documentos compilados, la vida de Carlo examinada en detalle exhaustivo. Y en 2018, el Papa Francisco declaró a Carlo venerable, confirmando que había vivido virtudes heroicas. Y entonces vino el milagro de Mateus Viana en Brasil, el niño con páncreas anular que fue curado instantáneamente después de tocar una reliquia de Carlo, y ese milagro fue investigado, certificado, aprobado, y en febrero de 2020 el Papa Francisco autorizó la beatificación. Carlo Acutis sería declarado beato. La beatificación fue programada para el 10 de octubre de 2020 en Asís, y por supuesto, Antonia estaría allí, y Andrea, y los gemelos, ahora de 10 años, y cuando llegó ese día, cuando la familia Cutis entró a la Basílica de San Francisco en Asís, cuando vieron a miles de personas, especialmente jóvenes, llenando la basílica y las plazas afuera, cuando escucharon al cardenal declarar oficialmente que Carlo Acutis era ahora Beato Carlo Acutis, Antonia lloró, pero no lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría, porque Carlo había tenido razón. En ese sueño 4 años después de su muerte, mamá, me beatificarán y después me canonizarán. La primera parte acababa de cumplirse y Antonia sabía que la segunda parte también se cumpliría. Era solo cuestión de tiempo. Y tenía razón. En 2022 ocurrió otro milagro. Valeria Valverde, una joven de Costa Rica, sufrió un accidente de bicicleta grave en Florencia, Italia. Trauma craneal severo. Los doctores dijeron que si sobrevivía, quedaría en estado vegetativo, pero su madre viajó a Asís, al túmulo de Carlo, y rezó por la intercesión del beato. Y Valeria comenzó a recuperarse milagrosamente, completamente, sin explicación médica. Y ese segundo milagro fue investigado, certificado, y en mayo de 2024 el Papa Francisco lo aprobó. El camino hacia la canonización estaba despejado. La canonización fue programada originalmente para abril de 2025, pero el Papa Francisco murió el 21 de abril y la ceremonia tuvo que ser pospuesta. El nuevo Papa, León XIV, reprogramó la canonización para el 7 de septiembre de 2025. Y en esa fecha, en la plaza de San Pedro, ante decenas de miles de peregrinos de todo el mundo, Carlo Acutis fue oficialmente declarado santo, San Carlo Acutis, el santo más joven del nuevo milenio, el primer santo millennial, el patrono de Internet, y Antonia estaba allí, y Andrea, y los gemelos, ahora de 15 años, la misma edad que Carlo cuando murió. Y durante la misa de canonización, Michele fue elegido para hacer una de las lecturas del libro de la sabiduría. Y cuando subió al podio, cuando leyó las palabras sagradas en inglés ante el mundo entero, Antonia sintió la presencia de Carlo tan fuertemente que casi podía verlo, de pie junto a Michele, sonriendo, orgulloso, porque Michele estaba haciendo lo que Carlo había hecho toda su vida: servir a Dios, dar testimonio, ser luz en el mundo. Y Francesca también estaba sirviendo.
viviendo su fe, honrando a su hermano, continuando su misión. Y Antonia entendió finalmente lo que San Francisco había dicho en ese sueño años antes. Carlo será el precursor de una generación de santos, y esa generación estaba comenzando con Francesca, con Michele, con los miles de jóvenes alrededor del mundo que habían sido inspirados por Carlo, que habían vuelto a la fe por su ejemplo, que estaban viviendo vidas santas en el siglo XXI. Y después de la canonización, cuando la familia regresó a Milán, cuando la locura de las celebraciones se calmó, Antonia se sentó en la habitación de Carlo, esa habitación que había sido preservada exactamente como él la dejó, su computadora todavía allí, sus libros, sus pósters, sus rosarios, y habló con él como si estuviera presente, porque sabía que estaba presente. Lo cumpliste, Carlo, le dijo, todo lo que prometiste, los sinales, los gemelos, la beatificación, la canonización, todo, y ahora eres San Carlo Acutis y millones de personas te conocen, te aman, rezan a ti, y Francesca y Michele están siguiendo tus pasos. Y estoy tan orgullosa, tan agradecida, tan en paz, porque entiendo ahora por qué Dios te llevó tan joven. No fue castigo, fue misión. Tenías un trabajo que hacer, no solo en la tierra, sino en el cielo, y lo estás haciendo, y yo te ayudaré. Contaré tu historia, compartiré tu mensaje por el resto de mi vida. Y eso es exactamente lo que Antonia ha hecho. Ha escrito un libro, El secreto de mi hijo, donde cuenta la historia completa de Carlo, sus virtudes, sus luchas, sus alegrías y sus finales, especialmente los gemelos, ese milagre personal que Dios le dio, esa promesa cumplida. Antonia viaja por el mundo dando conferencias, compartiendo el testimonio de Carlo, y cada vez que cuenta la historia de los gemelos, de cómo Carlo apareció en sueños para decirle que volvería a ser madre, de cómo a los 44 años quedó embarazada cuando era imposible, de cómo nacieron exactamente en el aniversario de la muerte de Carlo, las personas lloran porque entienden lo que eso significa, que la muerte no es el final, que los santos interceden, que los hijos continúan cuidando a sus madres incluso desde el cielo, y que Dios es fiel a sus promesas, siempre. Hoy, en 2025, Francesca y Michele tienen 15 años, la misma edad que Carlo cuando murió, y son devotos como él. Van a misa diaria, rezan el rosario, participan en adoración eucarística, estudian las vidas de santos, ayudan a los pobres y tienen una misión clara: continuar el trabajo de Carlo, evangelizar a su generación, usar la tecnología para compartir la fe, ser testigos vivos de que la santidad es posible en el siglo XXI. Y Antonia los mira y ve a Carlo en ellos, no solo físicamente, aunque Michele tiene los mismos ojos que Carlo y Francesca tienen su misma sonrisa, sino espiritualmente, tienen su mismo fuego, su misma pasión, su mismo amor por Jesús en la Eucaristía, y sabe que Carlo los está guiando desde el cielo, como prometió. Y hay otro sueño que Antonia ha compartido públicamente, un sueño que tuvo con Jacinta de Fátima, una de las 3 niñas pastoras que vio a la Virgen María en Portugal en 1917. Jacinta murió a los 9 años después de ofrecer tremendos sufrimientos por la conversión de pecadores, y en el sueño Jacinta le dijo a Antonia: no puedes lamentarte, Carlos será como yo, solo que yo sufrí mucho más que tu hijo. Y Antonia entendió. Carlo, como Jacinta, había sido llamado joven al cielo. Carlo, como Jacinta, había ofrecido su sufrimiento por otros. Carlo, como Jacinta, se convertiría en santo, y Carlo, como Jacinta, inspiraría a millones, especialmente a jóvenes, a mostrarles que no tienes que esperar hasta ser viejo para ser santo, que puedes vivir santidad ahora, hoy, en medio de escuela, videojuegos, redes sociales, presiones de amigos, tentaciones del mundo moderno. Puedes elegir a Dios, puedes vivir diferente,
puede ser original, no fotocopia, como Carlos siempre decía, y ahí está el mensaje central de toda esta historia, el mensaje que Carlo vivió, el mensaje que Antonia comparte, el mensaje que Francesca y Michele encarnan, el mensaje que millones de jóvenes alrededor del mundo están descubriendo a través del testimonio de San Carlo Acutis, que la santidad no es para élite espiritual, no es para monjes en monasterios o místicos en cuevas, es para todos, para estudiantes, para trabajadores, para madres, para padres, para jóvenes especialmente, porque jóvenes tienen energía, tienen pasión, tienen influencia entre sus pares, tienen acceso a tecnología que puede alcanzar millones, y si usan todo eso para Dios, las posibilidades son infinitas, como Carlo demostró. Un adolescente con una computadora y amor por la Eucaristía creó un recurso que ha llevado a miles de conversiones. Imagina lo que millones de jóvenes podrían hacer si siguieran su ejemplo. Y para las madres que están escuchando esta historia, especialmente las madres que han perdido hijos, Antonia quiere que sepan esto. La muerte no es el final de la relación. Tus hijos que han partido siguen siendo tus hijos, siguen amándote, siguen cuidándote desde el cielo y pueden interceder por ti, pueden enviarte señales, pueden cumplir promesas, como Carlo hizo, como los santos hacen, y aunque el dolor de perder un hijo nunca desaparece completamente, puede transformarse, puede convertirse en algo con propósito, con significado, puede convertirse en testimonio que ayuda a otros y puedes encontrar paz, real paz, no paz falsa que ignora el dolor, sino paz profunda que coexiste con el dolor, paz que viene de saber que tu hijo está con Dios, que está bien, que es feliz y que algún día estarás reunido con Él en el cielo para siempre. Y para aquellos que están luchando con infertilidad, con la imposibilidad de tener hijos, con diagnósticos médicos que dicen que nunca serás madre o padre, la historia de Antonia es para ti. Porque si Dios puede darle gemelos a una mujer de 44 años con problemas de fertilidad, 4 años después de perder a su único hijo, cuando era médicamente imposible, entonces Dios puede hacer lo imposible en tu vida también. No estoy diciendo que si rezas a San Carlo Acutis quedarás embarazada mágicamente. No funciona así. Dios tiene un plan para cada vida y a veces ese plan no incluye hijos biológicos, a veces incluye adopción o servicio a otros niños o diferentes formas de ser fructífero y dar vida. Pero lo que estoy diciendo es que nunca pierdas esperanza, nunca dejes de rezar, porque Dios es Dios de lo imposible y San Carlo Acutis intercede y milagros todavía suceden y tal vez, solo tal vez, tu imposible se convertirá en posible, como le pasó a Antonia. Y si eres joven, si tienes 15 años o 20 o 30, y te preguntas si puedes realmente vivir santidad en el mundo moderno, si puedes ser cristiano auténtico, sin ser raro o excluido o ridiculizado, mira a San Carlo. Acutis. Tenía 15 años, usaba jeans y zapatillas Nike, jugaba videojuegos, navegaba internet, tenía amigos normales, iba a la escuela normal, pero también iba a misa diaria, rezaba rosario, pasaba horas en adoración eucarística, ayudaba a los pobres, defendía a los débiles, vivía con pureza, y sus amigos no pensaban que era raro, pensaban que era genial, porque Carlo era auténtico, no fingía, no juzgaba, no era arrogante, simplemente amaba a Dios y amaba a las personas. Y esa combinación es irresistible. Y tú puedes vivir así también. Puedes ser santo en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tus redes sociales. Puedes ser luz, puedes ser sal, puedes ser diferente en las mejores maneras posibles. Y cambiarás vidas, como Carlo cambió vidas, como Francesca y Michele están cambiando vidas, como millones de jóvenes, inspirados por Carlo, están cambiando el mundo. Y finalmente, esta historia nos enseña algo profundo
sobre cómo Dios trabaja. Dios no desperdicia nada, ni siquiera el dolor, ni siquiera la muerte, ni siquiera tragedias que parecen sin sentido, porque Dios puede tomar lo peor que nos pasa y transformarlo en bendición. No estoy diciendo que Dios causó la leucemia de Carlo. No estoy diciendo que Dios quería que muriera a los 15 años. Pero lo que estoy diciendo es que Dios permitió eso por razones que ahora podemos ver claramente. Porque si Carlo hubiera vivido hasta 80 años, habría sido un buen hombre, un cristiano devoto, tal vez un ingeniero exitoso, tal vez esposo y padre, pero probablemente no habría inspirado a millones, probablemente no habría sido santo, probablemente su historia no habría alcanzado a cada continente, pero porque murió joven, porque su vida fue cortada en su momento más puro, se convirtió en símbolo, en inspiración, en prueba de que puedes vivir santidad heroica en pocos años, que no necesitas vida larga para dejar legado eterno, y su muerte, por más dolorosa que fue, se convirtió en semilla, semilla que produjo fruto abundante, los gemelos, los milagros, las conversiones, la canonización, la generación de santos que está surgiendo ahora. Entonces, si estás pasando por dolor ahora, si has perdido a alguien, si estás enfrentando algo imposible, si sientes que Dios te ha abandonado, recuerda esta historia. Recuerda Antonia sosteniendo la mano de Carlo mientras moría. Recuerda su dolor los años siguientes. Recuerda su confusión cuando tuvo ese sueño. Recuerda su asombro cuando quedó embarazada. Recuerda su alegría cuando nacieron los gemelos. Y recuerda su paz ahora, casi 20 años después, viendo cómo Dios tomó su peor tragedia y la transformó en testimonio que está cambiando el mundo. Y confía que Dios puede hacer lo mismo contigo, que tu dolor no es desperdiciado, que tu lucha tiene propósito y que al final, cuando veas la imagen completa, entenderás y dirás lo que Antonia dice ahora. Valió la pena, todo valió la pena, porque Dios es fiel. Siempre. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Cuéntales a otros sobre San Carlo Acutis, sobre Antonia Salzano, sobre los gemelos Francesca y Michele, sobre cómo un hijo santo cumplió su promesa desde el cielo. Y si necesitas un milagro ahora mismo, si hay algo imposible en tu vida, reza a San Carlo Acutis. Pídele que interceda, porque Él escucha, Él ayuda, especialmente a jóvenes, especialmente a madres, especialmente a familias y especialmente a aquellos que sienten que han perdido toda esperanza, porque donde termina la esperanza humana, allí comienza el milagro divino, como Antonia descubrió, como millones están descubriendo, y como tú puedes descubrir también. San Carlo Acutis ruega por nosotros. Ayúdanos a vivir como tú viviste, con fe, con pureza, con amor, y ayúdanos a creer que los milagros todavía suceden, porque suceden, y tal vez el próximo sea el tuyo.